Jesús por temor a ir a la cruz. ¿Y por qué decimos que se produjo un cambio radical en tan poco tiempo? Porque cuando lo escuchamos a Pedro predicar, por ejemplo, en Hechos 2 y en Hechos 3, especialmente en Hechos 2, estamos en lo que era la fiesta del Pentecostés, una fiesta nacional judía que está separada de lo que es la fiesta de Pascua, ¿sí?, por tan solo 50 días de distancia. 50 días antes, por eso decimos poco menos de 2 meses, Pedro está negando a Jesús. 50 días después está enfrentando a quien quiera enfrentarlo para predicar acerca de Jesús. Y este Pedro con el que nos encontramos a partir de Hechos 2 es un claro ejemplo de un cristiano que anda suelto por la ciudad. ¿A qué me refiero con este título? Cuidado, un cristiano anda suelto por la ciudad. Me estoy refiriendo que podemos ver en el libro de los Hechos, a partir de la venida del Espíritu Santo, a cristianos sueltos, quiero decir hombres y mujeres que han sido librados por el poder del Espíritu de sus pecados, hombres y mujeres que han sido librados de prisiones de temor. Y por eso digo que andan sueltos, andan en libertad, porque Dios nos ha hecho libres. Y este apóstol Pedro es aquel en el que uno puede poner el foco y ver un ejemplo claro de estos cristianos que, lejos de tener temor, metían cierto tipo de temor en la población común. ¿Por qué lo digo? Porque el primer pasaje que ustedes tienen ahí, que es la primera parte de Hechos 2:43, dice: sobrevino temor a toda persona. Le tenían, no digo cierto miedo, sino un buen miedo a los cristianos. Acá la palabra miedo es la misma palabra que ustedes usan cuando alguien tiene una fobia. Es esa palabra. Y más que miedo, a veces puede hasta traducirse como pánico o terror. Eso es lo que infundía un cristiano en la llenura del Espíritu, cualquier miembro de esta iglesia primitiva. Ahora vamos a poner el foco en Pedro y vamos a ver cómo es este cristiano que anda suelto por la ciudad. Dice Hechos, capítulo 3, ustedes lo tienen aquí en su pantalla, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Un par de detalles para aclarar este pasaje. En primer lugar, cuando se refiere al templo, no se imaginen algo parecido a esto, ni como esto más grande, sino que cuando en el Nuevo Testamento aparece que van al templo, el templo de Jerusalén era un complejo de edificios. Para que se den cuenta, más o menos cubría la superficie de 14 manzanas, lo que se llamaba en su conjunto el templo de Jerusalén, dentro del cual obviamente estaba el santuario, que era el templo. ¿Por qué aclaro esto? ¿Por qué digo de que cuando fueron al templo fueron a un lugar muy grande? Porque está en relación con el segundo detalle que quiero que presten atención de este pasaje. Es que subían al templo, a este lugar, iban a la hora novena. Creo que fue el pastor el otro día creo que fue un jueves, que nos recordaba esto de que los judíos iban habitualmente 3 veces al día a orar al templo, coincidiendo algunos de estos momentos con los sacrificios. Iban a las 9 de la mañana, iban a las 3 de la tarde, que es la hora novena, y iban al atardecer. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque cuando veo que Pedro y Juan van al templo en la hora novena, quiero dar a entender que intencionalmente ellos están yendo a un lugar que va a estar lleno de gente. Vieron que a veces hay cosas que uno hace para esquivar a la gente. Si yo quisiera conseguir un buen estacionamiento acá, tendría que venirme tipo 8 de la mañana más o menos, y evito
mucha gente que viene a estacionar después. Si usted quiere ir a un lugar tranquilo, no va a ir de vacaciones a la playa Bristol de Mar del Plata porque sabe que a centímetros de usted va a tener una persona por delante, una por el lado, otra por atrás. Esa manía que tienen muchos argentinos de amontonarse, ¿vieron? Pero los apóstoles a propósito iban donde había gente, porque el primer rasgo de un cristiano suelto por la ciudad es que no escapa de la gente, sino que va a su encuentro. Repito, un verdadero cristiano, un cristiano en la llenura del Espíritu, un cristiano suelto por la obra del Espíritu, no es alguien que evita a la gente, sino alguien que va a su encuentro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús vemos este equilibrio. Vemos que él trabajó con pocos, pero tenía pasión por las multitudes. Le pesaba en el corazón las multitudes, no rechazaba las multitudes. Y esto es el sentir que él quiere que su iglesia tenga, que cualquiera de nosotros sintamos, ir al encuentro de la gente que está necesitando de Dios. Pero seguimos con el relato y llegamos a los versículos 2 y 3 de este mismo capítulo 3 de Hechos, y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Si ustedes prestan atención un poquito a lo que dice ahí el versículo 2, se van a dar cuenta que este paralítico, que el mismo relato aclara que tenía ya más o menos unos 40 años, día tras día, tras día, tras día, era llevado por el que le hacía el favor, familiar, amigo, y lo depositaban en una de las puertas más hermosas, más trabajadas que tenía el templo, por algo le llamaban Puerta La Hermosa, para que le pidiese limosna a todos los que entraban en el templo. O sea, si ustedes me permiten, ese paralítico era parte del paisaje del templo. Era parte. Uno iba al templo y seguro que se iba a encontrar con el paralítico en la puerta. ¿Y qué estaba haciendo? Pidiendo dinero. Por eso cuando Pedro y Juan vieron a dicho paralítico postrado a la puerta del templo, estaban viendo lo que todo el mundo veía todos los días. Y cuando Pedro y Juan lo escucharon pedirle limosna, escucharon el mismo pedido que todos los días toda la gente pedía. ¿A qué quiero llegar con esto? El segundo rasgo de un cristiano suelto en la ciudad, que es alguien capaz de mirar distinto y en consecuencia actuar de una manera diferente frente a un mismo paisaje urbano. Ellos vieron lo que todo el mundo veía, pero algo los tocó. Debo reconocer que desde que llegué a Buenos Aires me ha impactado muchas cosas del paisaje porteño. Yo dejé Buenos Aires hace más de 20 años y ver la realidad de la gente en la calle es una realidad fuerte. Ver muchos vecinos que viven en la calle es fuerte. Ayer a la mañana salía, llegué a la esquina de mi casa y en la esquina estaba armada una carpita. Una carpita, digo, no se vayan a pensar un iglú ni nada por el estilo. Una sábana tendida, agarrada con una soga. El carro de que juntaba los cartones en la vereda estacionado, entre comillas, y la persona en su dormitorio, que es la esquina de mi casa. Y hago la vuelta y me encuentro algunos más. Esto es un paisaje al que quizás muchos nos hemos acostumbrado.
Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros, Él nos va a llevar a ver esto y actuar de una manera distinta. A no tomar con la normalidad de que, y sí, se ve, sino a hacer algo en consecuencia. Lamentablemente, cada día más nos estamos acostumbrando a ver y aceptar cosas en el paisaje de nuestros barrios y ciudades, pero que están mal, que son injustas. Cuando era mucho más joven, me dio risa primero y después me dejó pensando en un graffiti que encontré cuando iba a la obra misionera en la que estaba trabajando. Vieron que hay muchas frases filosóficas pintadas en la pared. Además, en mi carrera de historia, una compañera mía hizo toda una tesis en cuanto a los grafitis que encontró en una ciudad latinoamericana. Hizo todo un trabajo. Y este grafiti decía: me he vuelto cómodamente insensible. Me he vuelto cómodamente insensible. Y es, creo, la obra del Espíritu en nosotros la que nos tiene que incomodar y hacer ver distinto algo que está mal. Fíjense, Pedro y Juan, bajo una fuerte influencia del Espíritu de Dios, dice Hechos 3:4, fijando en Él los ojos. El primer paso para dar una respuesta diferente a un mismo problema, un viejo problema, es enfocarse en ese problema, es prestarle atención, es fijar nuestros ojos en eso. A diferencia de otras ocasiones, porque el texto que subían a la puerta de la Hermosa nos da a entender de que era una acción frecuente que hacían Pedro y Juan de ir al templo, pero ese día la obra del Espíritu los hizo, dice la palabra de Dios traducido al castellano, fijar en Él los ojos. Eso que al castellano se traduce, fijar en esa persona los ojos, en el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento es una sola palabra. Pero habla no de mirar hacia el voleo, sino de mirar fijamente algo, de enfocarse en algo. Y a partir de esa mirada es que uno comienza a actuar en consecuencia. El relato sigue diciendo en Hechos 3, 5 y 6, entonces él, hablando del paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El primer paso para actuar distinto frente a un mismo paisaje es enfocarnos, prestar atención. Que el Espíritu de Dios nos lleve, nos redarguya de alguna manera, nos llame la atención. Pero el segundo paso es dar una respuesta nueva y diferente a un viejo problema. ¿Por qué lo digo? Porque, como ustedes miran en el relato, este paralítico, como hacía 39 años atrás, lo único que estaba esperando frente a su parálisis que era una limosna. Su expectativa era recibir limosna. Un gran día para este paralítico sería recibir muchas limosnas. Un mal día es no haber recibido muchas limosnas. Pero yo creo que si uno le hubiera puesto un electrocardiograma al ánimo de este paralítico, hubiera ido para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque primero se fue para arriba cuando Pedro y Juan lo miran y la expectativa de seguramente algo me van a dar. Y se hubiera deprimido cuando empezó a hablar Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo un peso. En versión popular, ¿no? Acá dice no tengo plata ni oro, se lo traduzco al idioma popular. ¿Sí? Me meto la mano en el bolsillo y saco pelusa nomás. Entonces yo creo que la expectativa al bajón. Pero luego, ¿qué dice Pedro? Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto me hace pensar a veces en la maldición de las iglesias que tienen mucho.
y porque cree que tienen mucho, esa dependencia del Señor no es tan sentida. Como tienen mucho de todo, entonces creen, bueno, vamos a orar un poco, pero tampoco para ser tan fanáticos de orar tanto, como hacer una vigilia de oración. Eso es para fanáticos, ayuno, ¿no? Pero cuando una iglesia, cuando un grupo de hijos de Dios se da cuenta que es pobre delante de Dios, y es pobre a veces hasta materialmente, esto lo lleva a una mayor dependencia del Señor. Un pastor lo decía en forma muy ocurrente, cuando pensando en este relato dice, y pensar que si Pedro y Juan hubieran tenido unos pesos, ese paralítico hubiera seguido paralítico toda su vida por unos pesos. Pero como no tenían nada, lo que tuvieron para darle fue el poder de Dios en acción. En aquel día Pedro y Juan dieron una respuesta diferente a un viejo problema, ya que en tercer lugar, un cristiano que anda suelto por la ciudad puede dar una mano para que el postrado se levante y dé sus primeros pasos. Dice la palabra de Dios, Hechos 3, versículos 7, 8 y 11. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estoy convencido que en la Biblia no hay una palabra de más. Estoy convencido en la inspiración de la palabra de Dios, de tal manera que cuando Dios empieza a darle detalles de algo, no es porque tiene que rellenar el capítulo porque no sabía qué poner, sino porque me está queriendo enseñar algo. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes prestan atención, parece que acá la acción comienza a tornarse en cámara lenta. ¿Por qué? Es demasiado detallista Lucas. Dice, lo tomaron de la mano derecha, lo levantaron, se le afirmaron los pies y tobillos, saltó, se puso en pie, anduvo y entró con ellos al templo. Todos estos detalles tienen una rica enseñanza espiritual que debemos entender. Aquí en Hechos 3, 7 y 8, la trama nos quiere enseñar algo. Dice el versículo 7 que lo tomó por la mano derecha, literalmente dice, lo tomó fuertemente Pedro a este hombre. De tal manera que este hombre sintió el apoyo de alguien que lo podía ayudar a ponerse en pie. Es decir, no solo lo ayudaron a ponerse de pie, sino que una vez parado, encaminaron sus primeros pasos, no a la casa de él para contarle a su familia, sino para entrar con los apóstoles a adorar a Dios. Me encanta escuchar testimonios de gente que estaba postrada en esta vida y Dios usó una iglesia para levantarla. El otro día el pastor Gastón me contaba testimonios de personas de un duro trasfondo, pero que el Señor usó a la iglesia para darle a estas personas una segunda oportunidad. Hermanos, estamos rodeados de gente postrada en todo sentido del término. Están los postrados físicamente, pero hay personas postradas anímicamente, hay personas postradas emocionalmente, hay personas postradas ya sin ganas de volver a levantarse. Y es en la llenura y en el poder del Espíritu que Dios quiere usar a su iglesia para levantar al que está postrado. Fíjense, lo ayudaron a ponerse en pie y lo acompañaron al templo a adorar a Dios. Un ejemplo precioso de los primeros pasos que tiene que dar un cristiano. Ponerse en pie y empezar a adorar a Dios. Y
como en el buen sentido de la expresión Dios no da puntada sin hilo, vamos a usar en el buen sentido esa expresión, creo que muchas veces no da puntada sin hilo, lo tomamos en forma negativa, peyorativa, pero acá lo vamos a usar en forma positiva. Dios no da puntada sin hilo, porque el milagro de sanidad del paralítico y su impacto en la gente que lo observó fue la oportunidad para que Pedro empezara a predicar ese mismo día de Jesús. Este es el segundo mensaje que Lucas registra de Pedro. El primero comenzaba en Pentecostés, como les dije hace un rato, Hechos 2:14. Y acá en 3:12 comienza a predicar este segundo sermón. Aquellos que fueron a algún seminario y estudiaron homilética, o sea, la materia que nos ayuda a preparar mensajes y a predicarlos, sabe que hay distintos tipos de sermones. Están los sermones expositivos, los que se desarrollan del texto bíblico, hay sermones temáticos, uno toma un tema y lo rastrea en toda la Biblia. Hay sermones textuales que toman un texto y lo desarrollan un montón. Y acá encuentro otro tipo de mensaje, otro tipo de sermón. Y es el sermón, si me permiten la expresión, explicativo. ¿Por qué? Porque tanto en Hechos 3 como lo que había sucedido en Hechos 2, Pedro empieza a predicar ¿de qué manera? Explicando la obra de Dios en sus vidas. Así empieza. En Hechos 2 dice, miren, no, le aclaro, esta gente no está borracha, porque es muy temprano en el día para que estén. Esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que dijo que en los últimos días vuestros jóvenes, y empieza a predicar. Pero ¿cómo empieza a predicar? Explicando la obra de Dios en el pueblo de Dios. Y acá pasa lo mismo. No, un momento, les voy a explicar que no haya malentendido, no crean que Juan y yo, dice Pedro, pudimos haber puesto de pie a esta persona. No, esta persona ha sido levantada en el nombre del Señor y empieza a predicar de Jesucristo. ¿A qué quiero llegar a esto? A que me encantaría que todos podamos predicar, sea desde un púlpito, o sea desde el rincón de un hogar, o sea en el trabajo, o sea en la vereda, o sea donde sea, sermones explicativos. ¿A qué me refiero? Que la gente nos pregunte, ¿por qué veo que vos no te separaste y tenés 20 años de casado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te explico? Dios hace esto. ¿Cómo es que tus hijos no hicieron esto? Y bueno, déjame que te explique. El amor de Dios es así. ¿Cómo es que vos no robás en esta ocasión si todo lo demás hacen que el otro le marque la tarjeta y entra media hora después al laburo? No, porque Dios nos dice que tenemos que servir como Dios a nuestros jefes. Esos son sermones explicativos. La gente ve en nosotros algo distinto y nos da pie para predicar de Jesucristo. Y ese es el testimonio que vale. Si no, le vamos a dar las 4 leyes espirituales, que no tengo nada en contra, fue el método que yo aprendí. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, tu pecado te separa de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo. Eso lo decimos todos. Y los pasajes, el camino de Romano, también lo conocemos todos y está bárbaro. Pero si la gente no ve en nosotros algo distinto, no va a tomar ni el primer paso del camino de Romanos. Entonces acá veo un mensaje que habla que nos presenta este cuarto rasgo, y es que un cristiano que anda suelto por la ciudad vive y sirve en el poder del Espíritu. Vive y sirve en el poder del Espíritu. Muchos se confunden y creen que la Gran Comisión es simplemente el mandato de Mateo 28 de ir y hacer discípulos, y pues hacer discípulos a todas las naciones. Pero se olvidan de que la Gran Comisión comienza con una afirmación de parte de Jesús, a la que después Lucas, en la Gran Comisión de Lucas y de Hechos, le da mucha atención. La Gran Comisión comienza con esta afirmación: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús comienza declarando: después de mi resurrección el Padre me ha dado todo el poder que no tiene oposición, y me ha dado jurisdicción para usarlo donde quiera usarlo. En ese poder ustedes tienen que ir y hacer discípulos. Por eso les decía en la
En la gran comisión de Lucas dice, pero esperen, no salgan, esperen a recibir el poder del Espíritu y después salgan. Hermanos, la gran comisión no es simplemente salir a ser discípulos, es ir en el poder del Espíritu a ser discípulos. Amén. Comenzábamos nuestra palabra diciendo que en poco menos de 2 meses teníamos 2 Pedros completamente irreconocibles. Un Pedro que se escondía, que lo seguía a Jesús medio de lejos, así metiéndose detrás de algún arbusto, cosa que no lo identifiquen, que lo negó. Y un Pedro que enfrenta al Sanedrín, que enfrenta a las autoridades judías, que enfrenta a todo Jerusalén y dice: ustedes crucificaron a Jesús, al cual el Señor ha hecho Señor y Dios. ¿Qué pasó en esos menos de 2 meses? Se los enumero. Pedro vio a Jesús resucitar entre los muertos. Pedro recibió el perdón y la restauración de Jesús a orilla del mar de Galilea, Juan 21. Pasó un total de 40 días con el Cristo resucitado, recibiendo enseñanzas exclusivas del reino de Dios. Y al final, como frutillita del postre, lo vio ascender a los cielos. Ahora imagínense haber vivido todo eso, si eso no nos transforma la vida. Usted me dice, bueno, pero Pablo, que no lo vivió, él anhelaba experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Y ese poder, hermanos, está a nuestra disposición para vivir nuestra vida cotidiana, para ser mensajeros de Jesús. En 2 meses, poco menos de 2 meses, Pedro pasó de un torturante sentimiento de culpa a la liberación por medio del perdón. Pasó de un espíritu de temor a un espíritu de fe. Pasó de una temerosa negación a un valiente testimonio de Jesús. Pasó de una vida vivida en sus fuerzas a una vida en la llenura del Espíritu. Poco menos de 2 meses. ¿Con qué quiero cerrar esto entonces? Hermanos, no tenemos que esperar años para que Dios nos transforme de cristianos asustadizos, enfermizos, que enfrentan la vida solo con las fuerzas y recursos humanos, a valientes hijos de Dios que han sido sanados por Jesús, libertados por Jesús y que llenos del Espíritu Santo pueden afectar y meter miedo, en el buen sentido, a la ciudad en la que viven. Este es el plan de Dios para tu vida. Él te quiere suelto a vos también, suelto de pecados, libre de vicios, libre de temores, lleno del Espíritu de Dios. Amén. Yo te invito a inclinar tu cabeza. Y así, mientras estás vos con tu cabeza inclinada, te leo 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que habita en vos es un espíritu no de temor, es un espíritu de poder, de amor de Dios y de dominio propio. Dominio propio significa que frente a las malas noticias no te volvés loco, no te empezás a caminar por las paredes. La templanza domina tu vida porque el Espíritu de Dios te controla. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana. Voy a hacer 2 invitaciones. La primera es a aquellos que a lo mejor nunca antes invitaron a Jesús a entrar a su vida. Personas que han escuchado de Jesús porque, como decía el pastor, a lo mejor vieron una película o lo leyeron en algún libro, pero no lo conocen personalmente. A esas personas quiero invitarlas a invitar a que Jesús entre a nuestras vidas y las cambie. Y con Él obviamente va a entrar el Espíritu de Dios. Y si vos sos una de estas personas que nunca invitaste aún a Cristo a entrar a tu vida, que escuchaste hablar de Él, que te hicieron referencia, que te encanta, pero que nunca tomaste una decisión de fe, yo te animo a que en esta hora vos confieses con tu boca
que Jesús es Dios y creas en tu corazón que Jesús vino a morir en una cruz y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados y para librarnos del infierno eterno. Si querés invitar a Jesucristo a entrar a tu vida, sencillamente repetí conmigo estas pocas palabras. Señor Dios, gracias por amarme tanto. Confieso que Jesús es Dios, que Él murió por mis pecados y resucitó. Lo acepto como mi Salvador. Gracias, Dios, por aceptarme y perdonar. En el nombre de Jesús. Yo los animo a seguir por un momento con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Un instante más. Hay personas que quizás han tomado esta decisión o quizás son todos del Señor, no lo sé. Pero si alguien entiende que esta oración realmente la ha hecho hoy por primera vez y de todo corazón, me gustaría que pueda manifestarlo levantando su mano. Levantar la mano no lo va a salvar, simplemente la oración que hizo antes a Dios para perdón de sus pecados y expresando fe. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez y de todo corazón, me gustaría orar por vos. Por eso te ruego, si lo has hecho, quizás son todos del Señor, como dije recién, pero si hay alguien que lo ha hecho, te animo a que levantes tu mano para que pueda orar por vos. Ahí donde estás sentado o sentada. Y déjenme hacer una segunda invitación. Sigan con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Es la invitación a transformarnos en cristianos que andan sueltos, libres de todo temor, de todo pecado. Andan libres por la ciudad, dispuestos a transformar la ciudad, a dejar de ver el mismo paisaje de la misma manera, a que comience el Espíritu de Dios a hacer doler nuestros corazones por las cosas que hacen doler su corazón. Si alguien quiere realmente invitar a que Dios vuelva a tomar su vida de tal manera que su vida refleje lo que acabamos de ver en esta mañana, no alguien que se esconde, sino alguien que enfrenta a las multitudes, alguien que ve al que está postrado, alguien que tiene la respuesta de Dios para bendecir a las personas y la ciudad. Si hay personas que quieren que Dios los levante como este tipo de discípulo de cristiano, yo te animo a que te puedas poner de pie, para que pueda orar por tu vida, para que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas y nos ponga en pie para lo que viene. Es algo entre vos y el Señor, y es una invitación para aquellos que ya son del Señor, pero que quieren más de Él en este tiempo. Seguimos orando al Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Señor, tú eres el Dios, no solamente que nos ama, eres el Dios que nos conoce más que nuestros propios padres, más que nuestro esposo o esposa. Tú ves en nuestro interior.
Y Señor, tú estás viendo que hay hombres y mujeres que se están poniendo de pie delante tuyo solamente, para decirte, Señor, acá estamos, deseosos de que nos llenes con tu Santo Espíritu. Ese espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, queremos impactar esta ciudad. Estamos entendiendo que no estamos aquí por casualidad, ni por una cuestión económica, ni por nada que se le parezca. Estamos aquí porque tú quieres que cambiemos el paisaje de esta ciudad. Llénanos, Señor. Produce esa santa insatisfacción para buscarte más. Señor, que comencemos una semana en la que volvamos a abrir tu palabra con nueva sed de ti. Con la actitud de, Señor, háblame. Señor, pon en este día personas en mi camino a las cuales pueda hablarles de ti. Señor, úsame para que tu temor impacte vidas. Señor, quiero predicar un sermón explicativo. Quiero que la gente pueda ver en mí tu presencia y preguntarme, ¿a qué se debe? Señor, bendice cada hermano y hermana que se ha puesto en pie. Llénanos con tu Santo Espíritu. Úsanos. Úsanos. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Los invito a tomar asiento.